8:54 y ha llegado el momento del comentario de nuestra embajadora del pueblo, la mujer que con regla en mano o con un látigo prepara a todo el mundo y lo pone en cintura. Milicen Uribe y su comentario. Muchísimas gracias, Cristian, y muchísimas gracias a la gente que nos sintoniza, que busca estos comentarios en diferido, que los comenta y que los comparte. De verdad que muchísimas gracias por su apoyo. Mira, yo creo que a propósito del resultado electoral es válido preguntarse por qué ganó el PRM y por qué perdieron otros partidos, sobre todo por qué perdió el PLD. Y a nadie le gusta que le digan, te lo dije. Mucha gente que hace lo que sea para evitar que le digan así, pero tengo que decir, te lo dije. En el sentido de que aquí sentada en este escenario, escribiendo artículos en el periódico Hoy, donde publico cada martes, yo he venido analizando que para mí hay una parte del liderazgo político que no está leyendo correctamente a la sociedad dominicana. Señores y señoras, este pueblo ha cambiado y ha cambiado para bien. Y lo digo porque cuando se estaba configurando el escenario electoral y cada partido elegía sus temas de campaña, que hubo gente que señaló, cuando digo aquí me refiero en el país había personas que señalaron que el tema de la corrupción no era un tema importante, que ya eso había pasado, que eso fue en una coyuntura específica del 2020 y que en este contexto el tema era otro, que el tema era sobre todo la agenda económica. Y cuando Luis Abinader decidió que el tema de la transparencia sería su tema de reelección, yo dije, Luis Abinader está leyendo correctamente a la sociedad dominicana, porque ciertamente esa sigue siendo una preocupación importante. En el caso de la oposición, eligió el tema económico, sobre todo lo que tenía que ver con el costo de la vida, la inflación y el tema de la inseguridad ciudadana. Y la oposición fue exitosa. También lo dije aquí, porque logró colocar ese tema y el gobierno tuvo que asumir un rol reactivo. Desde ese punto de vista fue interesante. Sin embargo, el resultado demostró que a la gente le sigue importando el tema de la transparencia, el tema de la lucha contra la corrupción y el tema de la no impunidad. Y justamente en ese escenario es que yo advierto una gran diferencia que pudiera un poco justificar estos resultados. Por supuesto que es un tema en el que no todo está hecho, pero si somos honestos, y yo sé que ustedes que me escuchan y me ven tienen cada uno sus preferencias político-partidarias que son válidas y legítimas, pero si somos honestos hay que reconocer que hay una diferencia en cómo se trata ese tema ahora y cómo se trata ese tema en el pasado. Ahora hay 4 grandes casos de presunta corrupción administrativa que están en los tribunales y hay más de 20 funcionarios destituidos. Antes era el silencio. Era el silencio o eran preguntas muy reactivas como ¿cuál corrupción? ¿De qué corrupción usted me habla? O simplemente se mataba al mensajero. Mensajero que en muchos casos eran periodistas críticos que fueron perseguidos. Entonces, eso para mí explica una parte. Por supuesto que eso no es suficiente. Yo también lo he dicho aquí. O sea, yo quiero que con la misma vara con que se miden los funcionarios pasados sean medidos los funcionarios de ahora. Pero es un comienzo. Y siempre dije que el hecho de que la corrupción no apareciera como un tema puntero era porque en alguna medida la gente entendía que mal que bien algo se está haciendo. Mal que bien algo se está haciendo. Y creo que por ahí va la cosa. Aún así, yo creo que es importante y es también la otra lectura de este resultado, es el tema de lo que va a pasar a partir de ahora. Y creo que el PRM tiene que verse sobre todo en el espejo del PLD. Miren, yo soy una mujer que cree en la democracia. Y desde ese punto de vista yo estoy muy preocupada por este resultado electoral, porque la concentración de poder nunca es buena. No es buena ni siquiera para el que concentra el poder. Ojo, desde el punto de vista de la ciudadanía, lo que más nos conviene es que haya un contrapeso, que esa es la base de la democracia, el contrapeso de poderes. Sin embargo, hoy día el PRM, que ha quedado con un control casi absoluto del Congreso Nacional, tiene que tener cuidado.
porque es el PRM su principal amenaza hoy día. Es el PRM su principal enemigo. Los partidos sin contrapeso incurren en exceso. Y eso le pasó al PLD. El PLD destruyó la oposición. Y después se ufanó durante mucho tiempo diciendo que en el país no había oposición. Pero ¿qué pasó? Hizo como una especie de remake de ese principio físico de que un cuerpo no puede ocupar dos lugares al mismo tiempo. Pues entonces el PLD se convirtió en su propia oposición. Llenó ese vacío. Y el PRD se destruyó a sí mismo. Y a lo interno de ese partido hubo mucha persecución. A mí me tocó ver a PLDistas maltratados, atropellados, humillados por otros PLDistas. El PLD se levantó contra sí mismo. Y parte de lo que pasó ahora tiene que ver con todavía una tendencia que prevalece en ese sentido. Una tendencia que implica que se le dé privilegios a unos PLDistas por encima de otros, vulnerando primero la voluntad de las bases. La voluntad de las bases y después la voluntad de la ciudadanía, que cuando se baja línea no puede elegir libremente entre la oferta, yo la pongo entre comillas, que hace el mismo PLD. Y eso lo vi yo, a mí nadie me lo está contando, eso lo vi yo, que vi a PLDistas atropellados por otro PLDista. Lo de Demóstenes Martínez en su momento fue un exceso. Lo de querer insistir en una reforma constitucional fue un exceso. Y eso hubo mucho en ese partido. Y cosas como esa es que el PRM tiene que ver para no repetirlas, para no volver a repetir esos errores. Porque, como dice un colega, el periodista Pablo Macchini, al final el PLD murió de éxito. Murió de éxito el PLD. Entonces, esas cosas deben revisarse, porque si el PRM no lo entiende, entonces va a correr por el mismo camino. Y el problema de esto no es el PRM. A mí se me importa el PRM. Ni es el PLD en sí, a mí se me importa el PLD. Es la democracia que necesita partidos que sean fuertes, que sean capaces de hacer esa labor de contrapeso. Y eso es lo que está perdiendo la sociedad dominicana. Entonces, esos vientos fueron los que trajeron estos lodos. Yo lo vivo diciendo y lo voy a repetir. O sea, el PLD tiene que mirarse en su propio espejo. Y yo entiendo que a partir de ahora tiene que iniciar un proceso de reflexión verdadero. Un proceso de reflexión, de autocrítica. De autocrítica. ¿Tú sabes la gente joven que hay ahí? Que se perfila perfectamente como un relevo. Gente joven que hay que decirlo, le dejaron el escenario a ellos solos en esta campaña electoral, porque hubo mucha gente que no se sumó a hacer campaña a favor de ese partido ni de sus candidaturas, estaban agachados. Y lo digo yo que soy periodista y que vivo llamando para hacer opinión pública. Y tú que ves que no querían ir a ninguna entrevista, a ninguno. Pero entonces, ojalá que ahora esto implique una renovación. Aquí mismo en Sol discutimos, cuando yo decía, no sé, tú recuerdas, Cristian, que yo decía, ojo, porque este relevo del PLD no es un relevo natural, de que se ha entendido que hay que darle paso a la juventud o a las mujeres. No, era forzado, porque había compañeros y compañeras que simplemente estaban agachados. El PLD cometió un error histórico. Señora, el PLD era el partido que aquí hacía recolectas, vendía periodiquitos para autofinanciarse, hacía una marcha y recogía la basura, hacía álbumes de la corrupción. Ahí está la historia. Ese era el PLD. Pero una vez en el poder, lo mercantilizó todo. Y ese es el costo político que está pagando el PLD, que hasta que no entienda eso, no va a lograr reconectar con esta sociedad. No va a lograr reconectar con esta sociedad. Entonces, yo creo que ahí está la tarea. En el caso del PRM, no sé qué ustedes opinan, pero a mí me parece que ha sido un error que tan temprano ya se comience a hablar de presidenciables. Ya se comienza a hablar de presidenciables cuando en este país hay tanta tarea que hacer, cuando este gobierno que va a presidir Luis Abinader tiene tantos retos. Señores, pero dejen a la gente descansar. Dejen a la gente descansar. No bien ha terminado la campaña electoral, que sigue siendo extremadamente larga. No bien han pasado las elecciones y ya. Va a comenzar la carrera por la candidatura presidencial del 2028. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando aquí en este país hay tantos temas importantes que discutir. Ahora mismo hay sectores con una crisis muy fuerte de energía eléctrica y las pérdidas en ese sector, en vez de disminuir, han aumentado.
pese al subsidio fiscal que recibe de las cuentas del Estado. Ahí viene una reforma fiscal que yo no sé cómo que se la van a vender a la gente porque la gente no aguanta más. Hay una crisis en el sector transporte, hay muchos desafíos en el sector salud. Entonces, por favor, o sea, no se precipiten. Vamos a concentrarnos en gobernar. Claro está, yo sí veo correcto que las reglas se pongan claras, porque hay muchas cosas que garantizar, incluyendo que quienes aspiran a ser candidatos del partido oficialista y candidatas no utilicen sus instituciones a favor de sus aspiraciones, dañando el interés nacional, el interés colectivo. Pero creo que hay que irse con calma. Por último, pues señalar que para consuelo del PRM, a propósito de lo que le digo, que deben mirarse en el espejo del PLD, eso es un camino de doble vía. Es un camino de doble vía y que implica que con la misma vara que el país está midiendo hoy al PLD, con esa misma vara va a medir al PRM, que no debe de olvidar eso de que un gran poder conlleva una responsabilidad, que es verdad, y que ojalá, como dijo el presidente, no utilice ese poder para atropellar. El poder no es para atropellar, porque el poder es pasajero, no lo olviden, y que definitivamente tiene que comenzar haciendo esa reflexión de mirarse en ese mismo espejo del PLD. Cambio y fuera.